otros cambios hay? Vamos a hablar de los factores de riesgo laborales. Bueno, lamentablemente el Ministerio de Trabajo los llama riesgo laboral. A ver, una cosa es peligro, otra cosa es riesgo y otra cosa es factor de riesgo. Señores del ministerio, no es lo mismo riesgo que factor de riesgo. Entonces, acá yo voy a explicarlo de la manera correcta, a pesar que el ministerio lo llama riesgo físico, riesgo químico, yo lo llamo factor de riesgo físico, porque no es lo mismo el riesgo físico que el factor de riesgo físico. El riesgo físico es el que vamos a sufrir nosotros. Por ejemplo, si fuera por ruido, un riesgo físico es tener sordera. El factor de riesgo que lo genera, en este caso estamos hablando del ruido, ¿no? Ok, esa sería la idea. Pero hay una nueva clasificación que ustedes la están observando acá y esta clasificación es importante que ustedes la vean. Ok, esta clasificación, la de antes del formato del Reglamento de Seguridad y Higiene versión 5, por eso les digo que el reglamento tiene que cambiar de ley. ¿Por qué razón? Porque ya no se va a aceptar esa estructura del reglamento en razón que el mismo sistema, el mismo decreto ejecutivo 255 cambia el factor de riesgo mecánico por factor de riesgo de seguridad. Entonces, estos cambios son importantes, son interesantes, ¿no? Pero digo que aquí también se quedaron mis amigos, porque aprovechando que iban a cambiar y que iban a poner de seguridad, como se maneja en Colombia, acá era que le pongan como está en el Perú, pues, disergonómico, factor disergonómico, no es factor ergonómico realmente, el nombre correcto es factor disergonómico, porque no está en una circunstancia ergonómica, no una condición ergonómica. Entonces, eso también debían haber cambiado, esas cosas no cambian, lamentablemente. Entonces, primero, el problema con los conceptos no es riesgo físico, es factor de riesgo físico. Entonces, y otra, obviamente, que estamos observando acá, que no se incluyó como disergonómico. Bueno, depende del caso, tenemos físico, químico, ergonómico, seguridad, biológico y psicosocial. Ojo que aquí van a haber cambios entre el físico y seguridad. Vamos a ir observando qué queda en este caso. Vamos a ver. Decimos factor físico. ¿Cuándo hablamos nosotros de factores físicos? Bueno, normalmente cuando se dictaba la capacitación se decía el factor físico es el que se presenta por la presencia de energía o las propiedades físicas de los cuerpos. Así es como yo lo explicaba, ¿no? Pero el ministerio, he tomado aquí y he colocado esto de lo que el ministerio pone. Exposición a agentes físicos. ¿Por qué es un factor físico? Porque el trabajador se expone a factores físicos que le pueden generar afectación. Bueno, no sé de dónde sacan los conceptos, ¿no? Pero la verdad es que es importante dejar claro, ¿no? Ruido excesivo o deficiente, iluminación deficiente, vibración excesiva. Todo lo que es físico es excesivo. Temperatura excesiva o deficiente, radiación ionizante y no ionizante, humedad, entre otros. A ver, ¿qué faltaría aquí? Aquí falta algo. ¿Qué falta? Electricidad. La electricidad ya no está acá. La electricidad sale de la clasificación que era la común y que se manejaba con la versión 5 del reglamento de seguridad y pasa ahora a factor de seguridad. Ya no queda en factor físico. Así que, ojo, para las siguientes matrices de riesgo, ya no podemos colocar la electricidad dentro del factor de riesgo físico, sino dentro del factor de riesgo de seguridad. Ahí tenemos nosotros factores físicos. Ahí tienen ustedes. Vamos con los químicos. Normalmente los químicos, cuando yo explico, digo, aquellos, ¿sí?, contaminantes que se encuentran o que pueden afectar al trabajador y que pueden ingresar por vía respiratoria, digestiva, parenteral. Bueno, esa es la explicación clara. Aquí dice, bueno, agentes ya sea como elementos compuestos químicos, naturales o sintéticos, por sí solos o mezclados. Bueno, he colocado lo que el ministerio coloca. Quedan polvos, humos, gases, fibras, vapores, nieblas, contaminantes, entre otros. Esa parte queda. Seguimos. Factores ergonómicos. Es triste y lamentable que el ministerio solo conozca de la ergonomía física. Ergonomía no solamente es física, hay ergonomía física, ergonomía clínica, ergonomía ambiental, ergonomía cognitiva y la ergonomía forense. Hay 5 tipos de ergonomía. Y yo he colocado aquí el disconfort ya como para complementar de una manera un poco más adecuada la ergonomía, ¿no? Pero el ministerio habla solamente de ergonomía física. Bueno, ergonomía física, movimiento repetitivo, fuerza, empuje, arrastre de cargas, manipulación manual de cargas, postura forzada. Entonces, ergonomía física, ¿no? Ellos dicen causados por el esfuerzo físico excesivo. No solo eso es ergonomía. Ergonomía tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la adaptación del sistema hombre-máquina, ¿no es cierto? Que es importante en este ejercicio, ¿no? Perfecto. Saludos, Milton. Qué gusto saludarte de igual manera para todos. Paulina, qué gusto también.
Dice Fabián, son 5 meses después de salir el registro oficial. Sí, después de salir el registro oficial. Paulina dice, con el cambio de los factores de riesgo también debe cambiar la historia ocupacional. Bueno, no sabemos si es que la autoridad, en este caso Sanitaria Nacional, permita hacer cambios ahí. Me imagino que en estos 5 meses, hasta que se cree el CISAT, se hará obviamente una reforma también a ese tema, pero por lo menos en matrices de riesgo y en lo que corresponde al reglamento, esto sí, al rato de aprobar, probablemente el ministerio devuelva los reglamentos diciendo que ya no está bien clasificado. Ya saben cómo es el ministerio, si puede devolver un reglamento, le devuelve sin decirle muy al detalle por qué. Le devuelve así, no cumple la estructura y punto. Y usted, bueno, ¿y cuál estructura? Y recién se enteran que salió el decreto ejecutivo y que la clasificación es otra, ¿no? Ok, bueno. La parte ergonómica es muy importante. Tomemos en cuenta que aquí en fuerza, por ejemplo, no refiere a que una persona haga sobreesfuerzos de levantamiento de cargas, que eso ya está acá abajo. Sí, fuerza es fuerzas isométricas, palancas, botones, volantes, ese tipo de cosas es a lo que se refiere con fuerzas. Así que eso es necesario que el ministerio deje claro en estos temas, ¿no? Seguimos. Saludos, Jimmy. Factor de seguridad dice locativos mecánicos eléctricos industriales mayores. Aquí es donde está el tema. Se integra lo que corresponde a la electricidad dentro de los factores de seguridad. Ya no se llaman mecánicos. Ahora es factor de seguridad donde entran también los eléctricos e incluso todo lo que tiene que ver con incendios industriales, todo lo que tiene que ver con emergencias de carácter industrial o llamado, en este caso, desastres mayores. Vamos a tener que colocarlo acá. ¿Sí? Entonces son factores de seguridad. Bueno, ahí depende cada quien con cada cual. Ya no, en esas cosas no me meto. Yo le hubiera colocado factor de seguridad solamente a lo que es por tema de acción mecánica, ¿no? Lo locativo hubiera sacado un factor aparte que se llama el factor locativo, como se maneja en Colombia, y bueno, el eléctrico le hubiese dejado también en factor de seguridad o se hubiera ido al físico, no hay problema, pero ojo que esta es la nueva clasificación que tenemos en lo que corresponde al factor de seguridad. Estos son los cambios que se presentan, ¿no? En la parte biológica no hay cambios, en este caso sigue siendo lo mismo. En la parte psicosocial de igual manera, ¿sí? ¿Ok? Entonces hablamos nosotros de los factores de riesgo, que son las condiciones presentes en los lugares de trabajo a los que el trabajador se expone y fruto de esto puede presentar riesgos psicosociales como el estrés, el burnout, el moving. Y recuerde que el riesgo psicosocial es el estrés, el burnout y el moving. ¿Qué lo genera el factor de riesgo? Por eso le digo que está aquí bien clasificado, pero en el 255 mal clasificado. No se llama riesgo psicosocial, se llama factor de riesgo psicosocial. Esto es importante. Dice, ¿cómo se llama ese aparato que tiene en las manos que usa para la presentación? Se llama mando. Es un mando. Es un tipo tecladito pequeñito con mouse que permite hacer esto, ¿no? Entonces, lo que tú puedes hacer es, mira, haces aquí un zoom y listo. Ahí estás ya explicándolo de la mejor forma, ¿no? Bien, saludo, Harry, qué gusto, ¿no? Estamos bien aquí, listo. Eso y con esto hemos terminado lo que corresponde a los factores de riesgo ocupacional. Pero dentro de este mismo decreto ejecutivo también se habla de los temas de identificación. Ojo con lo que voy aquí a explicar en este preciso momento, porque de aquí depende mucho lo que vimos antes para saber ahora qué metodología vamos a escoger. El Ministerio de Trabajo considera dentro del 255 que para la identificación de peligros y evaluación de riesgos se deben utilizar metodologías reconocidas. Eso ya lo sabemos, ¿no es cierto? Metodologías reconocidas como el INST, como el IPERMACE, como el GTC 45, obviamente que sea de forma inicial o periódica y que exista actualización inmediata o cuando se presenten accidentes o enfermedades donde se debe hacer esa actualización ya no cada 2 años, ¿no? Sino inmediata si hay accidentes o enfermedades profesionales o nuevos procesos productivos o modificaciones estructurales de las instalaciones. Así lo estamos viendo aquí. Ahora, lo que es importante analizar de este punto es que aunque nos diga aquí metodologías reconocidas, nosotros debemos estar claros que estas metodologías deben cumplir con lo que pide ahora la jerarquización de controles que sale de la OIT, que es parte de ISO 45001 versión 2018 y que obviamente reemplaza al control en la fuente, el control en el medio y el control en el trabajador, que era de la década de los 80, del cual hablaba en este caso, decreto 2393, y aún habla el instrumento anillo. Ya no se utiliza el control en la fuente, el control en el medio y el control en el trabajador. Para que tenga un poquito más de detalles sobre esto, por favor revise nuestro video de YouTube en el que se habla de jerarquización de controles. Ahí le explico al detalle cómo son ahora los controles, ¿no? Entre controles duros y controles blandos. Que bueno, ya se maneja este criterio en muchas empresas hoy por hoy. Así que si hablamos de metodologías reconocidas, el INST ya no pasaría. Entonces, por eso hay que ver qué dice el ministerio. Si el ministerio va a aceptar matriz INST, pero va a aceptar con planes de acción de jerarquía de controles,
o va a aceptar con el anexo B, que es el que normalmente manejaba. Probablemente INST quede fuera. Verá que INST no es una matriz de riesgos que se llame INST. Lamentablemente, INST tomó la matriz de riesgos de la British Standard 8800. Es decir, la metodología es una metodología británica, no es una metodología española. Lo que hace el Instituto Nacional es tomar de ISO, tomar de UNE, tomar de AENOR, de las diferentes normas, para sacar los NTPs. Por si acaso, mucho cuidado, porque aquí también el 255 nos va a decir que a falta de norma nacional hay que utilizar normativa nacional. Mucho cuidado, advertencia. Las NTPs españolas no son normas. Cuidado. El mayor error que existe a nivel del Ecuador es pensar que una NTP es una norma técnica, no es una norma. Norma es INEN, norma es UNE, norma es ISO, norma es AENOR. NTPs son nota técnica de prevención. ¿Qué es una nota técnica de prevención? Es un escrito que hace un funcionario del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, INSS, sobre los temas relevantes de seguridad y salud, y se apoya de ese escrito en diferentes normas. Una NTP no es norma, es una nota, no tiene validez técnica, porque inclusive muchas de esas ya están desactualizadas. Por eso es importantísimo irnos siempre con la referencia de ISO o lo que nos mencionen las normas debidamente aceptadas. Eso como recomendación para quienes estamos haciendo seguridad y salud en el trabajo. Miren, aquí lo dice, límites de exposición profesional para agentes físicos y químicos. Con esto se obliga a las mediciones, mis estimados amigos. En el decreto 2393 se obliga a las mediciones. Ya no existe ese acápite que decía ruido, 85 decibeles a 8 horas, con 90 decibeles 4 horas, ya no existe ese criterio obsoleto. Hoy por hoy se manejan los criterios del cumplimiento en base a normativa internacional, que te dice 85 decibeles en 8 horas. Ya no son 90 decibeles a 4, son 88 a 4, es decir, el criterio Q3 que establece hoy por hoy la normativa ISO y se encuentra dentro de la ACGIH 2024, es la que se encuentra vigente. Lo mismo pasa con los límites de exposición profesional a vibraciones y a cualquier tipo de contaminante. Ojo con lo que digo, es lamentable que mientras aquí nosotros seguimos trabajando en ver cómo mejorar el comité paritario, en el Perú ya tienen hace algunos años su propio documento de límites permisibles de exposición para el Perú. Perú tiene sus documentos de límites de exposición profesional y Ecuador ni siquiera ha sacado un documento de límites de exposición profesional. Ojo en el caso, entonces en eso hay que empezar a trabajar y ojalá que esta estructura, obviamente nacional de seguridad, permita lo que decía, ¿no? La investigación de forma que se pueda generar nuevos documentos y cumplimientos en este campo. En esto, en lo que corresponde a la parte de mediciones y de límites de exposición profesional. Bien, dice, ¿qué pasa con la matriz de riesgos? Igual hasta que toque volver a subir junto con el reglamento. Claro, Milton, reitero, la ley no es retroactiva. Si tu reglamento tiene vigencia desde el 2024, porque lo aprobaste en enero, se va a derogar en el 2026. Eso es válido frente a la ley. Bueno, a veces el ministerio dice que queda derogado los reglamentos que estuvieron en esta época. Sin embargo, al tener un documento legalizado, ese documento es válido hasta que obviamente prescriba, ¿no? Hasta que ya termine. Entonces, frente a la ley. Porque con seguridad lo hacemos bien, por ti y tu familia. Cumple las normas, trabaja para vivir.